Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En el momento en que ustedes decidan sintonizar virtualmente, digitalmente con nosotros y conectarse a este podcast que, como ya ustedes saben, es el podcast de La Plaza, que es un podcast elaborado, producido por el grupo Economía Digital. Excepcionalmente, hoy es lunes, saben ustedes, los más habituales, los de siempre, que esto se graba los viernes, pero hoy hemos querido esperarnos a que se produjeran las elecciones de Castilla y León para analizarlas con nuestros invitados y ofrecerles a ustedes algunas perspectivas más de las que ya tendrán, supongo, algunos puntos de vista sobre qué han supuesto. Si todo ciclo electoral supone algo, por supuesto supone una renovación de la voluntad democrática de los ciudadanos. En estas no solo, es obvio, se trataba de renovar esa voluntad democrática de los ciudadanos de Castilla y León, sino que tienen, no puede ser de otra manera, unas resonancias más allá de ese ámbito geográfico y afectan a la política nacional. Es evidente, tanto por ese ciclo casi continuo en el que estamos en España de elecciones, como por la importancia y la inestabilidad que rodea a un arco parlamentario tan fragmentado. Cualquier pequeño movimiento tiene lo que algunos dirían que es el efecto mariposa, el efecto alas de mariposa, y acaba teniendo incidencia más allá de su estricto ámbito. De todo eso se lo van a comentar a ustedes nuestros invitados de hoy, todo eso más, también algunos apuntes económicos, por supuesto, sobre la recuperación, con unas cifras no muy buenas para la economía española, y les voy a pedir también, esto es sorpresa, esto es les voy a pedir también un pequeño comentario sobre los Goya, ya que aprovecharemos para grabarlo este lunes, ya que estamos grabando, el podcast este lunes, pues la entrega, la gala de los premios se hizo, no recuerdo ahora, creo que el sábado, y por lo tanto algún comentario sí que les voy a pedir. Bien, nuestros invitados hoy, Alejandro Ramírez, director de Inversión y Finanzas. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, muy bien. Estamos, y se estrena en esta plaza, que no en el grupo, Bernat García, que es el director de Economía Digital. ¿Qué tal, Bernat? Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por invitarme. Estás invitado, como todos los miembros del grupo, siempre que lo deseéis y quepamos, aunque lo digital siempre tiende a casi al infinito en cuanto a capacidad, pero los micrófonos y demás no. Bien. Empezamos, si os parece, a desarrollar nuestro sumario y empezamos. Alejandro, Bernat, una vista, una review sobre los resultados en Castilla y León, y luego ya nos metemos más en profundidad sobre algunos detalles. Todos nuestros oyentes probablemente habrán leído ya lo que han significado estos muchos puntos de vista sobre el significado que pudieran tener estos resultados. También, por supuesto, en Economía Digital hay algunos artículos sobre qué han supuesto esas cifras, esos datos, qué relevancia tienen políticamente, pero quiero saber vuestra opinión. Alejandro. Creo que pocas elecciones tienen tantas lecturas como puede ofrecer esta de Castilla y León. Me ha sorprendido, porque cada partido que ha participado tiene una interpretación de los hechos y en muchos momentos hasta confusas, ¿no? Que no está claro qué ha pasado, hacia dónde van, y que va a abrir un proceso de reflexión interna que va a tener consecuencias. Creo, como resumen, como primera pincelada, que hay dos claros ganadores en estas elecciones. Uno es Vox, indudablemente, y otra Isabel Díaz Ayuso. Para mí eso no me queda duda. Podemos hablar también del fenómeno localista de Soria Ya, que lógicamente ha obtenido un buen resultado, Unión del Pueblo Leonés también, pero creo que para mí esos son los dos ganadores que salen de esta contienda, y a partir de ahí, pues bueno, pues podemos ir viendo un poco las consecuencias y las reflexiones que nos dan estos resultados. Bernat. Bueno, más allá de interpretaciones más concretas sobre las elecciones, si uno pasaba ayer por las televisiones, se veía las reacciones de los principales líderes políticos. Está claro, como dices, Alejandro, que de los que hablaron, Vox es el único que se les veía netamente
contentos, ¿no? Preocupante para el PP su reacción tanto en Salamanca, donde estaba Mañueco, como en Génova, donde estaba García Egea, en reflexiones en ambos casos nerviosas, ciertamente a la defensiva. Es curioso que un partido, como dice, que gana las elecciones, que va a poder gobernar, lo primero que hace cuando sale a interpretar es justificar por qué ha tenido que adelantar elecciones, ¿no? Que es lo que estaban diciendo ahí. Primero quiero dejar claro que hemos convocado elecciones para evitar que tal. Oiga, si hubieras arrasado, si hubieras ganado, no tendrías que estar justificando por qué has ganado, por qué has convocado elecciones, ¿no? Los datos hablarían por sí solos. Evidentemente, en el PSOE los resultados también son pésimos. En Podemos también son pésimos y evidentemente Vox es el gran ganador. Por otro lado, unos resultados yo creo que se parecen mucho a los resultados que sacaron en las elecciones generales también en Castilla y León, y lo que ha habido es un trasvase de votos impresionante de Ciudadanos a Vox, que es lo que está pasando en el conjunto de España en las diferentes elecciones, donde Ciudadanos desaparece y demoscópicamente parece que el que está sacando beneficio de ello no es el Partido Popular, sino que es Vox, ¿no? Entonces, en esta fotografía lo que se pone en duda es el cambio de ciclo que ayer repetían en el Partido Popular, ¿no? Esto es el inicio de un cambio de ciclo. Los datos de ayer no lo atestiguan. Vamos antes, Alejandro, una reflexión mía. Escuchaba anoche, cuando aún apenas se conocía el 0 y pico % de los votos, y lo único que se tenían en la mano eran los resultados de los sondeos que las diferentes casas de encuestas habían puesto sobre la mesa, Sigma 2, GAT, supongo que alguna más, que más o menos acertaron bastante el resultado final, bastante. Luego dedicaremos un minuto al caso CIS. Pero escuchaba al director de campaña de Ciudadanos una intervención que decía: o este hombre tiene datos que a los demás se nos escapan, o este hombre es que no sabe en qué país vive. Escuchar al director de campaña de Ciudadanos, cuando ya ha acabado la campaña, ya solo estás esperando los resultados, decir que los resultados van a confiar la importancia del centro y de Ciudadanos en la comunidad de Castilla y León, era patético. Era patético. Completamente. Es decir, mire usted, las encuestas no lo están dando. No sé qué datos tendrá usted, pero para ser decisivo en Castilla y León va a hacer falta mucho más que las mejores expectativas que les ofrecen a ustedes algunas encuestas. Baje del burro, por favor, no siga haciendo campaña, no siga haciendo pura propaganda, porque no somos imbéciles los ciudadanos. Y en parecidos términos estaba la representante del PSOE, que era una representante en la emisora que yo estaba siguiendo las elecciones, una representante en Europa. Hablaba también de que los ciudadanos van a darse cuenta de que el cambio también se va a aplicar a Castilla y León. ¿Pero qué cambio? Sí, hombre, va a haber un cambio probablemente. Como Vox sea vicepresidente va a haber un cambio. Pero son incapaces de salirse del discurso prefabricado, absolutamente artificial, a esas horas de la noche. Pero qué gente tan mala haciendo política, por Dios. Y perdonadme que puede sonar prepotente. Qué gente tan mala, qué gente tan pobre intelectualmente. Vamos, yo, si hubiera sido diputado alguna vez en mi vida, yo me niego a decir eso a la gente. Decir, dígame, no, mire usted, ¿qué me está diciendo? ¿En qué mundo viven los que fabrican esos discursos? Pero probablemente trabajen como tezanos, no para descubrir la verdad, sino simplemente para seguir engordando la propaganda. En fin, Alejandro, sobre lo que ha dicho Bernat, o sobre, te pediría un poquitín, me ha llamado la atención de tu primera intervención que dijeras que Isabel Díaz Ayuso había sido una de las ganadoras, pero no se presentaba, ¿no? ¿O sí? ¿O me he despistado? Bueno, no se presentaba, pero es verdad que Pablo Casado quiso en estas elecciones repetir la misma estrategia que llevó a cabo Díaz Ayuso en Madrid cuando adelantó las elecciones, y se ha visto que el resultado ha sido muy distinto.
Bernat apuntaba el hecho de que el granero de votos de Ciudadanos ha sido recogido por Vox. Eso no pasó en Madrid. En Madrid fue Díaz Ayuso quien recolectó esos votos y quien dejó un poco a Vox en esa situación que solo le permite abstenerse y apoyar su investidura y su política sin darle opción al entrar en el gobierno. Eso por una parte. Por otra, dentro de la interpretación confusa que comentaba yo en mi primera intervención, al final el PP, aunque le ha ido mal, pero puede darse con un canto en los dientes, porque ha salvado los muebles completamente. Una campaña electoral con tantos fallos como ha tenido, con el remate final del bochorno de la votación de la reforma electoral, con un punto de inflexión que marcó la participación de José María Aznar, que nadie se lo olvide, que dijo en un mitin con Mañueco que hay una persona, un señor que quiere ir a la Moncloa, no sabemos para qué ni con qué proyecto. Eso diciendo eso del líder del PP en plena campaña electoral de Castilla y León, que fue algo que dejó a todos sorprendidos, diciendo que el éxito de Vox era por culpa de Pablo Casado, porque no veía en los populismos un líder sólido en la derecha al que aferrarse. Entonces, con todos estos condicionantes tan negativos, que ha sido algo, no he visto una campaña electoral más mal planificada en mi vida, con la presión del PSOE también, del gobierno, con todo lo que ha aprobado, que ha echado el resto para contrarrestar, al final Mañueco ha ganado las elecciones con 2 diputados por encima de lo que consiguió en los anteriores comicios, y por eso digo que en el fondo, para lo mal que le ha ido, abre una esperanza al Partido Popular de que si hace todo rematadamente mal y gana y encima incrementa el número de diputados, muy lejos de las expectativas que se abrieron al principio, aunque yo creo que eran una expectativa inflada, porque lo de conseguir ahí una mayoría absoluta era algo prácticamente imposible. Lo que sí aspiraba era un número, pues no sé, 35, 36, pues como pasó en Madrid, que permitiera que Vox pues no tuviera que entrar en el gobierno. Y aquí abre también un periodo de reflexión, que ante el que apuntaba Bernat también, porque en Castilla y León todos los votos de Ciudadanos han ido a la opción Vox en vez del PP. Creo que tienen mucho trabajo por delante a la hora de analizar estos resultados. Y no solo, y ha ganado 2 procuradores en Castilla y León, pero por el descalabro de otras formaciones y por los equilibrios de los votos, porque en votos ha perdido. Es decir, PP ha perdido 50.000 votos en Castilla y León respecto a hace 2 años. Esto, y tiene razón, ha sido una campaña desastrosa que evidentemente hay que mirar cómo se organizan las campañas electorales en el Partido Popular y quién prepara, digamos, los mensajes en el Partido Popular. Pero aparte de eso, o sea, son unas elecciones, hay que tener en cuenta que las ha convocado Mañueco. Es decir, desde marzo de 2021, del año pasado, que hay una moción de censura en Murcia y que Ayuso convoca elecciones, desde ese momento se oye el trin de que en Castilla y León van a adelantar elecciones también. Es decir, que debemos presuponer que el señor Mañueco lleva 1 año mirando el calendario, mirando encuestas de tal, y diciendo a ver cuál es el mejor momento para convocar elecciones. O sea, lo ha tenido preparado, no se las han convocado, no ha tenido una crisis externa, a pesar de lo que dicen, que le vayan a meter una moción de censura. No ha sido Sánchez, ni ha sido una crisis, no, él ha estado 1 año diciendo el mejor momento es este, y lo ha decidido él, y a pesar de ello pierdes 50.000 votos. Entonces, sí, se puede dar un canto en los dientes con este resultado, pero es para hacérselo mirar. Es para hacérselo mirar. Yo creo que en las elecciones se compite siempre contra 3 rivales. Primero, compites contra tus rivales nominales. Evidentemente, el Partido Popular competía aquí contra Vox, contra el PSOE, contra las fuerzas localistas. Compites luego contra ti mismo, los errores que tú puedas cometer. Tú sales de tu zona de confort, que es el partido día a día, y te expones a debates, a la opinión pública, y puedes cometer errores o no. Habría que preguntarse, como planteaba Bernat, ¿qué está ocurriendo en las campañas del PP? ¿Por qué esa metedura de pata
de Casado, ese enfrentamiento con Aznar, esos eslóganes vacíos que la gente no entiende, no es la primera vez que se dan. En Cataluña tenemos una memoria histórica reciente cuando se presentó el señor Casado en una emisora de radio y dijo que las fuerzas del orden quizás habían excedido en el 1 de octubre famoso. O sea, que no es que en esta campaña le ha ido mal, que el señor Casado estaba bajo los efectos del ibuprofeno, no, es que ya viene siendo demasiado, ya empieza a haber un track histórico demasiado pesado, empieza a haber una mochila de errores en campañas importantes demasiado pesadas. Recordemos que el resultado en Cataluña, en una campaña en la que se implicó directísimamente el líder del Partido Popular, Pablo Casado, el resultado que se consiguió fue catatónico. Catatónico. Sí. Perdona. Está claro, yo creo, recordemos que el PP de Casado lleva prácticamente, pues él se hace con la Secretaría General, con la presidencia del partido en 2018 y prácticamente entra en elecciones. Desde las de 2019, donde, se confirma como líder de oposición, se viene diciendo que él está buscando su discurso, que él está formando el discurso político del Partido Popular. En este nuevo escenario dice, oye, yo ya no tengo que competir con Ciudadanos porque Ciudadanos está prácticamente desaparecido, en cambio me está creciendo Vox. A la derecha, ¿dónde está? ¿Dónde está mi epicentro? Me escorro a la derecha, busco el centro. Es decir, llevamos 2 años en el que el PP de Pablo Casado dice estar buscando su lugar, digamos, en el espectro político. Estamos ya a mitad de legislatura y el problema, con lo que tú explicabas, Juan, el problema es que parece que todavía no lo tiene. Es decir, que todavía seguimos viendo si el PP es un partido moderado que critica las tracanadas de Vox o es un partido que realmente va a dar la batalla cultural de la derecha con Vox o no. Si es más proclive a acuerdos de centro o si es más proclive a hacer un gobierno con Vox, que luego supongo que hablaremos también. Ayer dice el PP, no, yo no voy a entrar a gobernar con Vox, yo no quiero gobernar. ¿Ah, no? ¿Y cómo vas a gobernar? En Castilla y León, en otros tal. O sea, habrá que empezar a asumir que si tú quieres, que aquí los nuevos partidos han entrado para entrar en gobiernos de coalición, como hemos visto en la izquierda, ¿no? Entonces, vale, esta historia de que no quieres a Vox en los gobiernos, ¿qué es? ¿Hasta las andaluzas? Vale, bien, pues si es tu discurso, de acuerdo. Pero en algún momento habrá que empezar a plantearse si vas a gobernar o no, porque si no, tienes un problema. Evidentemente. Y ya termino con lo que decía. Evidentemente estamos a mitad de legislatura, con las elecciones de Castilla y León se iniciaba realmente el pistoletazo de salida de las convocatorias electorales de la segunda mitad de legislatura, que termina en Moncloa en 2023-2024, y seguimos sin saber exactamente dónde está el Partido Popular y cuál es el discurso que tiene el señor Pablo Casado. Y como tú dices, evidentemente estamos todavía esperando cuál es la línea de Génova o cuál es el camino de Génova, y Ayuso parece que hace 2 años que lo tiene muy claro. Entonces Ayuso hace 2 años o año y medio que es Ayuso, y Ayuso es la que es. Es la que es, y todo el mundo la vincula y puede estar criticando a Vox o criticando a los otros y ya tiene una marca, tiene un discurso y todo el mundo sabe lo que es. Entonces el problema, que tú dices que gana las elecciones, porque en comparación, evidentemente, pues tiene y no ayuda a ver que dentro de tu partido hay una figura muy consolidada, muy estable, que además arrasa electoralmente. Y ese es el problema que yo veo. Yo decía antes que en las elecciones se compite contra 3 enemigos, entre comillas, contra los rivales nominales, los rivales políticos, se compite contra uno mismo y se compite contra las expectativas. Yo creo que en todas las elecciones tú tienes que aprobar o tienes que medirte en estos 3 campos. Y las expectativas las crearon el Partido Popular, las creó. Cuando dio alas y hizo intervenciones sobre una posible mayoría absoluta de Mañueco. Y de ahí todo el discurso de desprecio hacia Vox. ¿Por qué digo esto de lo de las expectativas? Para entrar ya en el terreno que queráis, comentamos esto, comentamos Vox. Porque es que a Pablo Casado se le están cayendo las expectativas. El problema es que a Pablo Casado se le están cayendo las expectativas. Porque las expectativas de Pablo Casado hace un año
en algún momento en las encuestas eran de 120, 115, 120 y pico escaños. En estos momentos hay encuestas que esas expectativas las rebajan a 90, 80 y pico escaños. Con 90, 80 y pico escaños se le han caído las expectativas a Pablo Casado y esa batalla la está perdiendo. Y después de Castilla y León, las expectativas de Vox en unas elecciones generales, yo no tengo encuestas, pero Vox tiene 50 y pico escaños, se podrían ir fácilmente a los 70, 70 y pico. Es decir, es que esas expectativas, esa batalla por las expectativas las está perdiendo. Es que me temo que lo que ayer demuestran los resultados de Castilla y León es que Pablo Casado, y eso en política, la política se mueve por olas. Cuando en Madrid en un momento determinado la ola le favorece a Ayuso, y la ola, la espuma de la ola es que se está hasta las narices de un gobierno intervencionista, sale Ayuso y dice que libertad, y todo el mundo, sí, oye, claro que sí, hombre, que ya está bien esto, es que nos dicen desde cómo hablar, hasta con quién tenemos que juntarnos, hasta... Y esa ola empieza, Ayuso no comete errores en campaña y Ayuso sale con un resultado disparado. Esas expectativas, esa ola en estos momentos, se le ha vuelto, se le está cayendo a Pablo Casado. Nada es inamovible en política y evidentemente que eso puede cambiar. Pero que los rivales de Casado han detectado eso, es que esta mañana lo primero que ha hecho el Partido Popular de Madrid, por boca del portavoz del gobierno, ha sido solicitar inmediatamente la convocatoria de un congreso regional. Ayuso ya no va a esperar, porque se siente más fuerte que Casado después del resultado anoche en las elecciones de Castilla y León. No más fuerte en Madrid, más fuerte, o quiere echar ese pulso a nivel nacional. En fin, Alejandro. No, si quieres comentar, aparte de lo que quieras comentar, no solo he dicho nada, lo he dicho yo, o sobre Vox, que lo has puesto sobre la mesa, que deberíamos hablar de Vox. No, estoy completamente... Y un in memoriam de Ciudadanos también. También, de acuerdo en el análisis que has hecho. Es verdad que esa expectativa, esa buena expectativa de Pablo Casado coincidieron con esas elecciones en Madrid, con ese buen resultado electoral de Ayuso, y empezó a desinflarse en cuanto comenzó la disputa interna entre ellos, y eso es algo que se paga en las urnas y que se ha arrastrado hasta ahora. Ese fue el principio del fin de la buena estrella de Pablo Casado, ese enfrentamiento entre los dos. Y en relación con el tema Vox, es curioso también, bueno, que antes lo quería apuntar con los resultados, que yo creo que es de las pocas veces que ha triunfado un candidato del cual no se sabe ni el nombre prácticamente, que tú le preguntas a la gente, y yo le pregunto a alguno, oye, ¿quién es el candidato de Vox? Y no lo sabe, quedaba exactamente igual quién pusieran al frente. Perdón, Alejandro, yo estuve cuando las primeras elecciones, o las segundas elecciones democráticas en Polonia. No sé si vosotros nos acordaréis, que no sé si Bernat había nacido, creo que sí. Tú algunos años tendrías, pero a lo mejor llevabas pantalones cortos. Y no tanto. Y entonces creo que Solidarność, el partido del sindicato que lideraba Lech Walesa, o Lech Wałęsa, como lo dicen, consiguió cerca del 90 y pico % de los votos. Yo que miraba desde fuera decía, pero esto es un resultado a la búlgara. No, han sido democráticas, sí es verdad. Y es verdad, todos los observadores coincidieron en que habían sido democráticas. Yo decía, oye, pero ¿cómo es posible que un partido consiga el 90 y pico % de los votos? ¿Qué es? ¿Por Lech Wałęsa? ¿Es el liderazgo de Lech Wałęsa? El tiempo demostró que no. Y el tiempo demostró que lo que me decía en aquel momento mi interlocutor, que era un miembro del Partido Comunista Polaco y que estaba aún en el gobierno, venía de la etapa de Jaruzelski y demás, tenía razón. Me dijo, mira, tal y como estaban las cosas en Polonia, si hubiéramos puesto un burro con la camiseta de Solidarność, habría conseguido el mismo resultado. Es igual aquí en Pogas. Podrías haber puesto un burro con la camiseta de Vox, habría conseguido los 12 o los 13 escaños. Porque en estos momentos es igual, me da la sensación. Yo, no sé, vuestra opinión, Vox está recogiendo el cansancio de una parte de la sociedad española hacia una degradación de la política nacional, ante una degradación de la política.
ante espectáculos como el de la reforma laboral, ante el espectáculo de los conchaveos con personas acusadas de terrorismo, del que Sánchez tenga que pactar continuamente con personas, temas de España, personas que les importa un pimiento España, lo cual, eso, de alguna manera, la ciudadanía yo creo que lo acaba percibiendo. Vox expresa eso y expresa también lo que no es capaz de expresar, o recoge también, expresa lo que no es capaz de recoger Casado. Es decir, si este señor, por alguna circunstancia, los españoles, o una parte importante de los españoles, empiezan a creerse que la mejor respuesta a eso es Abascal, no es Pablo Casado. Por eso los votos de una parte, supongo que habrá habido un trasvase más complicado, de Ciudadanos, y una parte de esos votos que pierde el Partido Popular, claramente se van hacia Vox. En estos momentos ese enfado, ese malestar de la gente se va hacia Vox. Como en un momento de las elecciones de Madrid, tengo la sensación que el cabreo con la política de Sánchez se fue en manada hacia Isabel Díaz Ayuso. Es mi opinión. Alejandro, perdona que te he cortado. No, sí, completamente de acuerdo. Y vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Porque, bueno, para Mañueco la vía más fácil es pactar con Vox, la vía directa para gobernar, aunque también es la más complicada, porque no es un socio tan cómodo como era Ciudadanos. No sabemos si llega a entrar en el gobierno cuál va a ser la estrategia de Vox. Pero, por otro lado, también es verdad que Casado tiene que afrontar, tú lo apuntabas, Bernard, en tu artículo de hoy, no puede retrasar más el tema Vox, porque si tiene alguna esperanza de gobernar en el país, tiene que ser con el apoyo de Vox y dando entrada a Vox en el gobierno. Es que es imposible que un partido con la proyección que tiene, que consiga 60 o 70 diputados y el PP consigue algunos más, que le dé gratis esa investidura. Lo mismo que Pedro Sánchez ha dependido y depende de Unidas Podemos, Pablo Casado está en manos de Vox si quiere gobernar un día, si quiere llegar a la Moncloa. Entonces, retrasar hasta el final ese momento creo que es una equivocación. Yo creo que esto podría ser un campo de ensayo, de prueba, y de empezar a coordinarse los dos partidos, porque están llamados a encontrarse si quieren gobernar a nivel nacional. Sí, yo creo que hay mucha gente que en ese sentido admira a Pedro Sánchez, que es capaz de decir: yo no dormiría tranquilo con Podemos en el gobierno, y al día siguiente meter a Podemos en el gobierno y darle una vicepresidencia. Pero claro, es Pedro Sánchez. Entonces es un hombre que cae de pie, que tiene muchas tablas para engañarnos, para liarnos y para decir una cosa y la contraria al día siguiente. Entonces yo entiendo que el Partido Popular puede decir: oye, si Pedro Sánchez lo hizo con Podemos, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Por qué no puedo decir hoy que yo no voy a pactar que no voy a meter a Vox en el gobierno cuando sí lo voy a hacer, ¿no? Al día siguiente. Bueno, yo creo que a mí esa estrategia creo que no vale, ¿no? O sea, creo que no vale porque primero está claro que el discurso de Podemos entonces era diferente. Todavía, hasta que no ha habido este gobierno, no había habido gobiernos de coalición en España como el que hemos tenido, y yo creo que ya se da por sabido, y Vox está exigiendo esto. Y creo que es lo más sano del mundo, debería ser lo más sano para el Partido Popular empezar a plantear abiertamente que es posible un gobierno con Vox a nivel nacional y a nivel de las comunidades autónomas, porque es tu único, solo tenías dos aliados posibles. Uno te lo has cargado, que es Ciudadanos, y el otro es Vox, que está crecido, que como te descuides te saca el voto, porque entre lo que hablábamos antes de los diferentes discursos, la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez, cuando Pablo Casado lanza aquella arenga contra Vox diciendo no somos los mismos, insultando casi directamente a Abascal en lo que fue considerado el gran giro al centro de Pablo Casado, y cómo se separa, eso le ha pasado factura, ¿eh? O sea, le ha pasado factura al Partido Popular en una serie de un entorno de muchos votantes más enfadados o más cabreados
que no entendieron ese ataque, diciendo, o sea, usted me está diciendo que quiere, que odia a Vox y que Vox es el mal, y que ¿cuál es su alternativa? Sánchez. Entonces ahí ya se creó una desconfianza inicial. Entonces, yo creo que cuanto antes asuma que Vox es el aliado natural y le ponga todas las limitaciones que quiera, pero dentro de un marco de un posible acuerdo de gobierno, fantástico. Lo que pasa es que viene, como tú decías, Alejandro, viene Andalucía. Vienen las elecciones en Andalucía, con Macarena Olona, que no es el señor Juan García Gallardo, que es el que no conocíamos hasta ayer. Yo no estaba, ¿eh? Que yo no estaba. El otro Juan García, el jovencito. Y entonces, claro, Macarena Olona pues no es Juan Gallardo y Andalucía no es Castilla y León. Es decir, una buena si sin hacer nada Vox irrumpe con 13 en Castilla y León, en Andalucía vamos a ver cuántos es capaz de sacar de Macarena Olona y Vox, porque ahí hay un granero y tú conoces bien la región, hay una buena campaña trabajada, y hoy estábamos hablando ya de que Juanma Moreno igual decía que igual las elecciones en junio, que igual que no, que igual esperaba diciembre, un poquito. Decía que podía alargar hasta diciembre. Hasta diciembre, en fin, ya, o sea, joder. O sea, ya ha ganado el PP las elecciones ayer. Bueno, ya, si Juanma Moreno está diciendo que cuidado, que igual retrasa, pues les ha ganado, pero que igual un poco de preocupación hay. Y lo del... Yo creo... Y perdón. Y lo que simplemente es eso, o sea, lo que tiene que empezar a plantear, o sea, el Partido Popular tiene que empezar a plantear cuál es su discurso y igual con Andalucía o no, pero empezar a plantear que el gobierno con Vox es posible, porque Ayuso, que es crítica con algunos postulados anti-inmigración de Vox, nunca se ha planteado, nunca lo era, es decir, yo en mi gobierno no voy a meter a Vox, porque tal, no sé qué. No, hay un desacomplejamiento en ese sentido, que yo creo que es el que debería asumir Pablo Casado y decir, oye, sí, pues Vox evidentemente está más al extremo que lo que está el Partido Popular, pero, oiga, los otros no me han dejado elección y tengo que formar... Yo creo que el problema es Pablo Casado. Es decir, ¿usted qué va a ser? ¿Qué quiere ser de mayor? Es decir, en definitiva, ¿qué es? Es decir, y eso respecto de muchas cosas. Y yo creo que ahí, no sé si es el propio Pablo, es el equipo, es lo que está defraudando, y oye, no nos engañemos, está defraudando al propio aparato interno, el propio género. Al final esa gente quiere líderes. Mirad, la explicación, la defensiva entre comillas, más sensata y más completa de lo que ocurrió el día de la reforma laboral no se la ha escuchado a Pablo Casado. A Pablo Casado le he visto unas quejas, unos berreos justificados y tal. Se la he oído a Alberto Núñez Feijóo en un pueblito de Galicia. La más completa. Sin eximir, haciendo autocrítica, sin eximir responsabilidades, pero hablando de lo que significaba la degradación de la democracia. En fin, muy completito. En unas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo en un pueblecito de Galicia. Respecto de Vox, lo que más la gente ha entendido son unas declaraciones que hizo Isabel Díaz Ayuso en la campaña de Castilla y León, cuando se le preguntó también si iba a pactar con Vox, si eso no era, y dijo, miren ustedes, yo prefiero antes pactar con el partido de el funcionario de prisiones que estuvo durante tanto tiempo secuestrado por ETA, de Ortega, me parece, Ortega Lara. ¿Qué se llama? ¿De? Ortega Lara. Javier Lara. No, Lara Ortega, ¿no? Ortega Lara. Ortega Lara. De Ortega Lara. Prefiero antes pactar con el partido de Ortega Lara que con los que secuestraron a Ortega Lara. Ya está. Tan fácil como eso. Tan fácil como eso. No se lo he escuchado a Pablo Casado eso. Pablo Casado, yo creo que lo que tiene que hacer, o debería hacer, si él, evidentemente, y creo que está en su mentalidad y está en sus planes ser candidato a la Moncloa cuando sea, yo creo que ahora mismo nadie plantea otra cosa dentro del partido, pero es hacer un gobierno de concentración dentro del Partido Popular. Es decir, lo que le urge a Pablo Casado, claro, es... o sea, hay una serie de rencillas, de problemas con Isabel Díaz Ayuso, a pesar de los pesares. Eso no está enterrado, esa rivalidad sigue ahí, se ha asumido casi de forma personal entre unos y otros, hay diferentes familias ahí que están peleando, los que no están en esas familias tampoco están en ningún lado, y lo que tiene que hacer Pablo Casado es, sí, o sea, y porque ya estás, vosotros lo decíais antes, es duro,
para un candidato presidencial, como es Pablo Casado, ir a unas elecciones sabiendo que esta otra persona que tienes al lado las ganaría seguro, que es Ayuso. Es decir, puede que Pablo ganes o no ganes, pero sabiendo que otra persona la va a ganar seguro, es fastidiado. Eso te crea ciertas incomodidades internas. Y lo que tiene que hacer Pablo Casado, en mi opinión, es hacer un gobierno de concentración o una gran coalición dentro de su propio partido. Y dejarse tal, y empezar a entrar gente, que la gente se implique más en el proyecto y tu primera prioridad es resolver tus problemas con Díaz Ayuso, si es una cuestión de ego, si es una cuestión de partes, y admitir que este partido no lo vas a ganar solo. Pablo Casado tiene que admitir que este partido, el liderazgo, no lo va a ganar solo él y su equipo de Génova, que necesita a Feijóo, necesita a Díaz Ayuso, y su mayor esfuerzo debe ser cómo hago un equipo en el que Díaz Ayuso y Feijóo estén contentos. Y yo les llevo a cenar todos los días, pero es lo que tiene que intentar. Efectivamente, es que yo creo que el problema puede intentar reafirmar su liderazgo, con lo cual solo demostraría inseguridad, o puede gestionar los activos que tiene, algunos buscados y otros de imprevisto. Y el Partido Popular en estos momentos, los activos más firmes que tiene son Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo, con un prestigio incluso a nivel nacional fuera de todas dudas, y últimamente Juanma Moreno, en Andalucía. Tiene que gestionar. Es que si no se lo van a, como decís, se lo va a llevar por delante. Y si me apuras, Almeida. Es decir, Almeida, que estaba de alcalde y ahora lo tienes apagando todos los fuegos del partido por todas partes. Yendo de portavoz nacional, apagando lo que ha dicho uno, apagando lo que ha dicho al otro, cuando Almeida tenía una proyección como alcalde durante la pandemia y durante las filomenas, etcétera, muy importante. Y esa proyección ha desaparecido. Yo no sé si es porque se le ha acabado los acuerdos dentro del consistorio, si es porque está absolutamente concentrado en defender las causas de Génova, pero hay una serie de activos que los tenías tú y en el caso de Almeida yo lo incluiría también en esa lista. Sí, lo que pasa citando. Sí, lo que pasa que como comentabas antes, lleva 2 años intentando encontrar su sitio, intentando transmitir un mensaje, intentando transmitir un proyecto, y ha perdido el mejor momento para hacerlo. Ahora, después de estas elecciones y con lo que ha pasado, yo creo que lo va a tener más complicado, porque su liderazgo va a ser más cuestionado y hay que estar atento a los movimientos de Díaz Ayuso y de Miguel Ángel Rodríguez, que, como comentaba al principio Juan, ahora huelen a sangre y dicen es el momento para volver a tomar la iniciativa y darle la vuelta a lo que habíamos planteado y habíamos dejado aparcado. Por eso creo que es posible que Casado llegue tarde y haya perdido ya esa oportunidad que tenía para haber hecho todo lo que has estado comentando, que era lo lógico. Pues mira, el Cholo dice: nunca dejes de creer. Si Casado quiere remontar su carrera, más le vale que se aplique ese mandamiento cholista: nunca dejes de creer, pero lo tiene que hacer ya. Tiene que hacerlo ya. Tiene que coger y blanquear esos activos que tiene, porque es que no va a tener mucho más tiempo, porque es que mirad el resto de la prensa y los articulistas ya están hablando sin ningún tipo de pudor de que la que ha salvado algo los muebles en Castilla y León ha sido Isabel Díaz Ayuso con sus intervenciones de los últimos días. Es que Mañueco tiene que llamar a Isabel Díaz Ayuso y pedirle a Casado que no insista, que no que se esconda, pero que desaparezca. Casado, que empezó haciendo 2 actos diarios en la campaña, y le suple Isabel Díaz Ayuso. Es que las cosas son como son. Oye, un in memoriam sobre Ciudadanos. Y ya de paso, si quieres, metes el saco sobre Podemos, hacemos un bloque con esto y luego las fuerzas localistas. Y con eso cerramos ya lo de Castilla y León, si os parece. Alejandro, bueno, Ciudadanos, que te veo muy triste. No, Ciudadanos, la verdad es que va a esquela por elecciones, ¿no? Que yo creo que lo vamos enterrando en cada proceso electoral y ya es un proceso irreversible, destinado a la desaparición, a pesar de esos mensajes prefabricados que comentaba al principio el jefe de campaña, y que tuvo continuación con Inés Arrimada, que a mí me dejó todavía más estupefacto, que destacara que nos enterraban y vamos a jugar un papel fundamental. No sé, aquí se ha librado por los pelos. También se está librando por los pelos Unidas Podemos,
pero bueno, yo creo que un partido que está en caída libre, en desintegración completa, que ese descontento de los movimientos sociales se está dirigiendo también, aparte de Vox, a los partidos localistas, a los partidos de la España vaciada, están dando de lado a Podemos, que el proyecto de la vicepresidenta Díaz se va a construir sobre una ruina tremenda, estoy viéndolo, va a tener muy complicado, va a tener que recoger los restos del naufragio, y el minuto que pedías del CIS, creo que hay que dárselo, porque esto es una vergüenza, no puede seguir esto ni un minuto más. No podemos estar pagando los españoles una institución que se inventa las encuestas, se la está inventando. Es como el que hace las quinielas de fútbol cada semana y a tu equipo le ponen 1 si juega en casa y un 2 porque quiere que gane si juega fuera, pero por lo menos te gastas tu dinero, pero no con nuestro dinero, que sus deseos los proyecte en encuestas que no tienen ninguna validez. Vamos a recordar que a Ciudadanos le daba 7 procuradores en estas elecciones y a Unidas Podemos entre 3 y 5, que salió Pablo Iglesias eufórico con su filtración de las encuestas, y daba al PSOE ganador de estas elecciones. Entonces llega un momento que hay que plantearse qué hacemos con esta institución, porque es una tomadura de pelo tremenda. Bernat. Ciudadanos, pues sí, es que como tú dices, es contentarse, pues un partido que pasa de 13 diputados a 1, pues en cualquier escenario político dimites inmediatamente, ¿no? Porque te has pegado una leche descomunal, y Gea ayer parecía casi contento, ¿no? Es que eso se demuestra que no tienes ningún tipo de proyecto político más que estar hasta que te mueras. Y entonces, y hay que recordar que Gea también es un crítico con la dirección de Arrimadas. Es decir, es que aquí no se salva nadie. Es que Gea es un tío que dijo que yo por aclamación no me presento. Es decir, o vienes tú y me das dos besos, o te arrodillas ante mí, Arrimadas, o yo no me presento. Y la otra, es que no tengo nadie más ahí para presentar. Es decir, que es un partido también en descomposición demoscópica y orgánica. O sea, por todas partes. Veremos ahora lo que pasa con Ciudadanos en Andalucía. Deben estar todos llamando a las puertas. Yo veo solo a Juan Marín saliendo, como ha pasado con Igea, por su carisma, por eso le puede salvar, que saquen uno. En tu provincia, en tu demarcación electoral, como pasará seguramente igual en las generales, que Ciudadanos será un partido unipersonal y ganará Arrimadas igual por Barcelona y ya está. Y eso será como, pues ya está. Y luego, pues cuando se vayan, pues desaparecerán. Y ya está. Y lo del CIS es perdona, sobre las demarcaciones, los partidos uniprovinciales es el desastre. Es el desastre porque es que tú los oías ayer y dices, ¿pero cuál es su ideología? No, yo no tengo. No tengo. Yo quiero pues que me hagan caso, ¿no? Entonces, bueno, pues imagínate 50 y pico hazme casos, ¿no? En España, y lo que se demostró ayer es que es una escopeta de feria, que no sabes si te va a fastidiar al PP, si va a fastidiar al PSOE. Ayer le sacó Soria, se sacó 2 diputados del PSOE y uno al PSOE, y al final es un escenario sobre el que es imposible construir nada, ¿no? La izquierda, pues bueno, el proyecto de Yolanda Díaz está por ver, pero si el modelo es el uniprovincialismo pues lamentable. Y lo del CIS, pues es corrupción pura y dura, o sea, es una prevaricación de la institución, con un daño tremendo. Y vamos, yo siempre doy gracias que el gobierno, que el anterior gobierno de Rajoy hubiera pactado la renovación del Banco de España, de la presidencia del Banco de España, del gobernador, antes de que entrara Sánchez, porque si hubiera entrado, también hubiera hecho un estropicio ahí, ¿no? Pero bueno, ya lo que pasa es que parece que da igual, ¿no? O sea, ya todo el mundo asume que Tezanos, o sea, este hombre se ha admitido pues que es un tentáculo, una falange de Sánchez, ¿no? Que más que para acertar sirve el CIS, le sirve para confundir, ¿no? Es una herramienta que ellos sacan sobre todo para como echar mierda y que nadie se crea ni las de GAT3 ni las de Metroscopia y tal. Entonces tú sacas esto y dices GAT3, oye, que Sánchez está cayendo. No, pero CIS dice otra cosa. Entonces ya
ya lo ha empastelado todo, entonces, bueno, consigues como frenar o parar, digamos, los mensajes contrarios que te pueden venir, de la autocrítica que te puede venir de las otras casas de análisis, ¿no? Y para eso está el CIS, como un gabinete de propaganda más del gobierno. Yo decía en un artículo también en Economía Digital que cuando oí ayer las primeras de algunos comentaristas de izquierdas, o bastante de izquierdas, por como ellos mismos han decidido, que habrá que empezar a plantearse las consecuencias que va a tener para el sistema democrático la irrupción de Vox en las instituciones, ¿no? Y entonces, decía el artículo, decía, mire usted, mal, es que ya está planteando mal el problema. O sea, el problema no es las consecuencias que tenga la irrupción de Vox. El problema es que Vox es la consecuencia de una degradación de las instituciones. Y quien no lo quiera ver, a Vox lo traen cada vez que usted utiliza las instituciones para sacarlas de su contenido para el que fueron creadas, que es pues hacer unos bonos, detectar el estado de opinión, el sentimiento de la población española, y usted lo convierte pues en lo que decía Bernat, en algo para enmerdar, para crear confusión, para hacer publicidad y propaganda simplemente como un anuncio más en los medios. Para eso se han quedado las encuestas del CIS. Es que no es que haya fallado en esta y haya fallado estrepitosamente, es que ha fallado en bastantes anteriores. Entonces, oiga, ¿y este señor sigue ahí? Un CIS que, recordemos, tiene más recursos que ninguna otra casa de sondeos, tiene más trabajadores y hace más encuestas que nadie. En fin. Rápidamente, Alejandro, tengo aquí un cuadro, no es... hacía unos cuantos días que ha salido, pero no me deja de llamar la atención. La fuente es la Comisión Europea, Eurostat, y habla del crecimiento del PIB entre 2019 y 2022, año antes de la pandemia, variación acumulada prevista en tanto por ciento. Lo digo porque a los medios muchas veces picamos, en las estrategias de los gabinetes de prensa, y cuando dicen el PIB ha crecido un 7,8 respecto bien, Albricias, ves tú, el PIB ha crecido. Bueno, pero vamos a mirar las cosas con una cierta perspectiva, que es como se deben de mirar. Evolución del PIB, insisto, entre 2019 y 2022. Variación acumulada, la suma, lo real, en estos 3 años, en tanto por ciento. Fuente, insisto, Eurostat, la Comisión Europea. El país que más ha crecido, Irlanda, ha crecido un 27%, a cifra de hoy, respecto de cómo estaba en el 19. Después Luxemburgo, 9,2, Polonia, 8,7, Lituania, 8,3, Estonia, 7,5. Perdónenme los oyentes si se les hace pesado, pero cuando vean el final de este argumento quizá entenderán por qué. Lituania, Estonia, Rumanía, Hungría, Croacia, Eslovenia, Suecia, Letonia, Dinamarca ha crecido un 4,7 en estos 3 años, Chipre un 3,9, Finlandia, Grecia un 3,6, Eslovaquia, Países Bajos, Bulgaria, el conjunto de la Unión Europea, la media un 3,1, Malta, Bélgica, el conjunto de la eurozona, la zona euro, un 2,5%, Francia, Austria, Alemania, República Checa, Portugal, Italia, que ha crecido un 1%. En esos 3 años, la última de esta lista extensa, como habrán oído ustedes, España, que ha crecido en estos 3 años un menos 1,1%. Digo, para que cuando salgan luego las cifras nos las tomemos con un poquitín más de cuidado. Alejandro, rápidamente, por favor. No, sí, es cierto. Creo que en otras plazas hemos comentado la difícil situación de la economía española por todo lo que arrastra, y lo peor ya no es esto que sí, que es muy grave, sino lo que viene por delante, porque, por ejemplo, el FMI ya ha advertido de que la recuperación, aunque va a seguir en este 2022, pero está pinchando, está debilitándose. ¿Por qué? Por una elevada inflación, por el aumento de los contagios que siguen todavía, y también por la elevada deuda, y ahí España es campeona mundial sin ninguna duda. Entonces tenemos una estructura tan débil en nuestra economía que al final cualquier revés, cualquier parón se ceba con nuestra economía. También salió recientemente el dato de Eurostat sobre la productividad en España, cómo había caído también en todo este periodo, y no he oído
a ningún político, ni a la vicepresidenta, ni al presidente diciendo qué van a hacer para remediar esto, ¿no? Entonces tenemos un mal endémico aquí que se va acumulando y al final seguimos liderando las peores estadísticas de Eurostat, y esto sí es un fiel reflejo de lo que está pasando en nuestra economía. ¿Sabes otro de los datos? Tú has señalado la inflación, la deuda, la productividad, evidentemente, son grandes males. No tenemos noticias de leyes que se hayan implementado para atajar o para corregir esos males. ¿Sabes otro que empieza a sonar con fuerza en España? La falta de trabajadores debidamente cualificados. Tenemos una agenda, un plan de resiliencia hasta el 2050, pero resulta que la economía se está encontrando con que le faltan trabajadores para cumplir esos nuevos puestos de trabajo, trabajadores debidamente cualificados. ¿Qué ocurre? Una consecuencia inmediata es que se disparan los costes salariales. Si no hay trabajadores, evidentemente los pocos que hay se tendrán que pagar más. Pero ¿sabes cuál es la otra? La falta de productividad. No vamos a poder acceder o desarrollar esos planes económicos, entre comillas, que deseábamos y para los que podíamos utilizar los fondos europeos. Pero ¿sabes por qué? Porque nos falla la formación. Nos falla la formación y la educación. Llevamos años diciéndolo, pero como no es un problema que genere votos, no se tiene en cuenta. Tenemos miles y miles de universitarios trabajando, de camareros, trabajando en empleos para los que su formación es absolutamente excesiva, pero no tenemos trabajadores cualificados, y ese estrangulamiento lo están notando muchas empresas y están dificultando sus planes de crecimiento. Bien, oye, relajémonos un poquito. Premios Goya, la fiesta del cine español, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Sorpresa? ¿No sorpresa? Venga, un comentario, por favor. Vamos a relajarnos. Venga, Alejandro. Yo la verdad es que llegué prácticamente al final de la gala, después que había sido soporífera, y me encontré sin anestesia con el discurso de Roure, que salió a comentar el premio del Buen Patrón como traductor. Bueno, fue algo tan surrealista que digo, si esto resume lo que ha sido esta gala, pues la verdad apago directamente y me olvido, porque la verdad es que fue algo bastante penoso, ¿no? Yo la verdad es que yo no la he visto. Entonces estoy pensando a ver qué voy a decir de la gala de tal, no sé qué. Entonces, la cara más sana, ¿eh? Sí, la verdad es que pasé absolutamente de la gala, como es que no la veo nunca, y realmente pues tengo que reconocer que tampoco he visto muchas de las películas que se presentaban, ¿no? En fin. Solo recuerdo fugazmente Cate Blanchett absolutamente en la rueda de prensa que hizo con la prensa española, que se quedó rubia más de lo que estaba, ¿no? Le preguntaban, usted, después del papel este de No mires arriba, que hace usted de frívola y de mujer mayor frívola, ¿no le preocupa que le encasillen en esto? Mujer frívola, pero yo no he visto eso en mi película, pero bueno, usted tal, y otras preguntas que le hacían, y luego pues no, y dice, bueno, y luego veías en la gala que iba a recoger Cate Blanchett el premio, ¿no? Y estaban todos los actores españoles así como todo el mundo aplaudiendo, ¿no? Y Almodóvar por detrás haciendo el gesto así de levántense, pónganse en pie, que está Cate Blanchett recogiendo el premio, ¿no? Entonces todo el mundo de pie y tal, no sé qué. Bueno, en fin, no sé. Pues enhorabuena a los premiados, honestamente. Enhorabuena a los premios, por supuesto. Un par de comentarios simplemente para no perder el tono político. Uno, qué doble moral. La verdad es que nadie está libre del pecado de la doble moral, pero se demuestra que la élite del cine español mucho menos que nadie. Hay que recordar el pollo que montaron a Aznar durante unos años por el tema de la guerra de Irak, excesivo, con pancartas en escenario, con todos los actores. Ahora estamos a las puertas de una posible guerra con Ucrania y ni un solo comentario en ningún discurso de ningún actor. Ni eso, ni... Y bueno, dentro de esa doble moral, lo que es que me llamó la atención, quería también comentarlo, manda huevos, que diría el añorado, creo que fue Trillo, ¿no? Sí. O Cascos. Trillo. Manda huevos
que el señor Jaume Roures, un señor que ha hecho a todos sus trabajadores al fogasa, en lugar de pagarles una indemnización, Jaume Roures coja el premio y financie la película como el buen patrón, con la vanguardia de la rojería, que es Javier Bardem y Fernando Sánchez de León de Aroa, una cosa así, ¿no? Está ahí, qué rojos somos y tal, y el señor que recoge el premio como productor sea el señor Jaume Roures. Bueno, ver para creer, y desde luego manda huevos, por no decir otra cosa. En fin. Y visteis en Bardem, ¿no? Que no sé si era por esto, por lo de los... O sea, tienes un país en España que, como comentabais antes, hundido en todos los indicadores económicos, sin apenas mucha solución de continuidad en reformas económicas, con la gente absolutamente estresada y demenciada por la pandemia, después de 2 años y pico de decisiones arbitrarias. Ponte la mascarilla ahora quítatela, ahora en los colegios todo el mundo llevar mascarillas, ahora en los funerales no puedes enterrar a tu abuelo porque está prohibido, y luego ver cómo la gente se paseaba sin mascarilla y se daba besos en la gala de los Oscars o de los Goya, etcétera, etcétera. O sea, tienes ese escenario y, como decís, encima, o sea, la hipocresía de la película, y Bardem diciendo que el gran problema que tenía era que no había películas en el que representara a españoles, que siempre le daban películas de latinoamericanos, y que había que defender a España como una minoría racial dentro del mundo hispanoamericano, ¿no? O sea, con todo el pollo montado que tienes en este país, la gente a punto de tirarse por el balcón, los que no lo han hecho ya, ¿vale? Todos arruinados en la miseria, y tienes que escuchar al señor Bardem diciendo que el gran problema es que los españoles son una minoría racial dentro del mundo español. Me da por culo. No sé. Y la otra emocionada porque cada premio es el éxito de mi vida y tal. La Penélope Cruz. Entonces, esta gente no sé dónde vive, pero es que estamos todos zumbados. Está como ciudadano al margen de la realidad. Están todos zumbados. Queridos Bernat García y Alejandro Ramírez, muchísimas gracias. No me queda nada sino que ratificar la despedida que ha hecho Bernat. Sí, un poco crítica, y despedir a todos los que nos han seguido, nos han conectado a través de YouTube, agradecerles su presencia y a veces también su paciencia, claro. Gracias a todos y hasta el próximo.